Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos y bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine en sus cápsulas de cine. Nos da mucho gusto tenerlos aquí de vuelta sabiendo que vienen cada semana a escucharnos. Y seguimos con la segunda parte de películas olímpicas. El día de hoy traemos dos películas diferentes a las anteriores que ya hablamos la semana pasada. Pero antes de entrar a eso, me gustaría presentar a mi compañero Félix. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar en un capítulo más de Compartiendo Cine. En resumen, y siguiendo a un famoso crítico, extendiendo el placer de ver una película. Perfecto. Pues quizá ya lo vieron en el título, cuáles son las películas que vamos a hablar el día de hoy. Y con la que vamos a empezar esta plática, esta tertulia, como le dicen algunos, es con el documental de las Olimpiadas de Tokio del director Kon Ichikawa. Este director, si nos vienen escuchando desde la semana pasada que comenzamos con este segmento de películas de las Olimpiadas, él hizo uno de los segmentos, por lo menos que más me llamó la atención, de la película de Vision of Eight, que fue un documental hecho sobre las Olimpiadas de Múnich de 1972. Él anteriormente, unos años antes, hizo este documental en su país sobre las Olimpiadas y pues de eso vamos a platicar un poco, ¿no? Félix, no sé qué quieras comentar. Bien, ubicarnos en el contexto. Este documental es sobre las Olimpiadas de 1964. Es la primera Olimpiada que se hace en Asia, en Tokio. Es de alguna manera una conmemoración de el fin de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas que hacen que termine la guerra en Asia. Las bombas se arrojaron el 6 y el 9 de agosto de 1945. La Olimpiada se celebra del 10 al 24 de 1964, 19 años después, prácticamente muy cerca del 20 aniversario. Esa es una referencia que yo creo que está marcada ahí y nos hace un punto que es la mayor catástrofe donde con una sola arma mueren tantos seres humanos y que es una referencia ya de la humanidad. Y precisamente en ese país celebrar unas Olimpiadas. Ahora, otro contexto, estamos en la Guerra Fría, estamos en un momento donde la mercadotecnia empieza a tener un desarrollo muy particular. En esta Olimpiada es como una inauguración de lo que significa un mundial, una Olimpiada como un desarrollo de marca para un país. Es una manera de presentarse al mundo donde los medios y la atención mundial está sobre un evento y es una manera de presentarte y decir, este soy yo, esto estoy haciendo. Y en particular, esta Olimpiada es una de las primeras donde el gobierno hace una inversión muy importante. Se calcula que actualizando es más o menos lo que se está gastando para esta Olimpiada que empieza en unos días, es decir, alrededor de 15,000 millones de dólares. En aquel entonces eran como 3,000, pero actualizados son más o menos esa cantidad, que invierten para dar una buena cara al mundo. Y dentro de esta buena cara deciden que tienen que tener una muy buena película para recordar el evento. Entonces ponen a la disposición de un director más de 100 cámaras, un montón de técnicos, de camarógrafos y alrededor de 500 personas a las órdenes de un director. Primero habían contratado a Kurosawa, pero resulta que Kurosawa les resultó ser un artista muy independiente y terminaron despidiéndolo porque no hacía lo que ellos esperaban que hicieran. Contratan a Kon
parecía que iba a obedecer sus órdenes, pero al final hizo una película de autor totalmente. Es decir, uno ve este trabajo y resulta ver el trabajo autoral. Se esperaría, o creo yo que las autoridades esperarían, una película ensalzando los valores japoneses, los récords japoneses, los atletas, tal, porque eso es lo que pensaría un gobierno, es decir, una película que nos ponga como los héroes de la película, ¿no? Yo creo que el resultado para mí, a final de cuentas, hecha las sumas y las restas, me parece que es mucho mejor lo que logra este director a lo que pretendían las autoridades. Y creo que es una película. Cada Juegos Olímpicos tienen su película oficial, pero creo yo que a excepción de la película que hicieron en Alemania en 1936, muy cuestionada, pero también muy reconocida de su arte, la de Tokio 1964 es las que sobresalen. Es decir, cuando se revisa el cine, no nos dicen, oye, la película de Atenas o la de Los Ángeles, no es la de 1964, bueno, publicada en 1965. Entonces, este es un poco el contexto. 19 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial por las bombas atómicas, un Japón que está resurgiendo y presentándose al mundo, una inversión muy fuerte para tener la mejor cara posible ante el mundo. Y tecnológicamente aquí aparecen muchos elementos que ahora nos parecen muy comunes. Televisión a color o video a color, transmitido en directo por satélite a Europa y a Estados Unidos. Se usa por primera vez las computadoras y la cámara lenta para registrar y tener certeza de más minucioso de cada récord. Ahora es muy común que, digamos, ganó por una centésima, tocó la meta una centésima antes que el otro, y se puede determinar por la cámara lenta y la cantidad de frames por segundo. Bueno, la primera vez que se utilizó la cámara lenta fue en Tokio 1964, el color y la transmisión en directo al mundo. Cosas que ahora nos parecen ya muy comunes, ¿no? Pero se inauguraron en ese momento. Sí, creo yo que una cosa que se remarca o que se ve en este documental es el pasar del tiempo y cómo esta fue como la apertura de una nueva etapa, ¿no? En los Juegos Olímpicos, y fue Japón quien tuvo la oportunidad de dar ese nuevo salto como esta nueva generación, ¿no? Hay una cosa que digo que llama la atención porque justamente en la inauguración, porque el documental abarca todos los Juegos Olímpicos desde poco antes de la inauguración casi hasta el final. Entonces, en la inauguración, cuando están todos, cuando se están desfilando todos los países, sale México y mencionan, y a ver cómo que nos va a recibir México las siguientes Olimpiadas del 68, ¿no? Entonces, sería interesante revisar, porque debe haber también una película de los Juegos Olímpicos del 68, y sobre todo porque va con el contexto histórico de esos Juegos Olímpicos, pero sin desviarme del tema de este documental, es a grandes rasgos. Otra cosa que por lo menos me gustó mucho y que también está en el principio es cómo presenta los Juegos Olímpicos. Creo que para todos aquellos que están o no están familiarizados con cómo son los Juegos Olímpicos o cómo funcionan o desde dónde empiezan, te hace un pequeño recorrido desde los primeros Juegos Olímpicos hasta ese momento, ¿no? Que son los 18º Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Entonces te va diciendo, los primeros fueron en tal país, los segundos fueron así, así. En tal fecha se cancelaron por la Primera Guerra Mundial, en tal fecha se cancelaron por la Segunda Guerra Mundial.
Después de eso empieza en Londres, Francia y así va, ¿no? Entonces, eh, es una pequeña revisión histórica y también creo que es un documento histórico que valdría la pena revisar tanto para deportistas como para aficionados, de ver cómo eran los récords, como por ejemplo el récord en ese tiempo de los 100 metros planos que me llamó mucho la atención, que se batió en esas Olimpiadas fueron 10 segundos. Ahora creo que estamos a menos de eso. Creo que el Usain Bolt. Usain Bolt, iba a decir Michael Phelps, pero me acordé que era el nadador. Me parece que tiene ya un récord insuperable, ¿no? Creo que unos 7 punto y algo segundos, ¿no? No, la verdad, primero la primera hazaña fue bajar los 11 segundos y luego fue, el récord estaba en 10 segundos, lo que Usain Bolt logró es bajar los 10 segundos, pero para el ojo humano es casi nada, ahora se puede medir con tanta precisión, es 9 segundos y algo, o sea, para el ojo entre 9 y 10, Sí. yo lo veo y no veo tanta diferencia, ¿no? Pero el lograr bajar esas fracciones de segundo ha llevado décadas. No, sí, y por ahí, digo, igual desviándome del tema, por ahí dicen que es lo que hizo Usain Bolt es casi ya insuperable, ¿no? O sea, humanamente, dice, a menos de que te metas algo para tener más resistencia o algo así, humanamente dicen que sí, que sería imposible ya bajar ya ese récord. Creo que ya anteriormente nos hemos equivocado sobre qué es lo que puede hacer el cuerpo humano, hasta dónde son sus límites, y creo que si se han logrado superar hasta este momento, no dudo que más adelante se pueda seguir superando y veamos cosas todavía más grandiosas, ¿no? Pero volviendo a esto, me parece un documento histórico que toma una como pequeña fotografía de ese momento, cómo se estaba viviendo, cómo lucían las cosas, cómo algunas cosas como las que mencionan se veían innovadoras, revolucionarias, novedosas, y que ahora los vemos como la cosa más normal del mundo, ¿no? Y creo que tener un documental como este que tuvo la capacidad de captar esos momentos es lo que hace valioso el documental. Sí. Para terminar el tema que había abierto hace un momento, y de cara a los próximos Juegos Olímpicos en unos días, hay algunas cosas como para darle seguimiento. En el 64 eran 19 años de la explosión de las bombas atómicas. Estos Juegos Olímpicos debieron haber celebrado en el 2020, que significaban 75 años después de la explosión de las bombas. Como se posponen un año, van a ser 76 años. Yo creo que en las narrativas, cuando se describa esto, no puede pasar desapercibido, que es en Japón donde se estallaron esas dos bombas 76 años después. Es una referencia a esto. También retomando el que ahora cuando se hacen estos eventos se invierte mucho dinero y participan los gobiernos buscando generar una marca de país. Cuando hablamos de la película anterior, Ícaro, el documental, en 2014, cuando Rusia logra hacer unos juegos muy destacados de invierno, la popularidad del gobernante sube y a partir de ahí él empieza a hacer unas acciones que difícilmente se hubiera atrevido a hacer si no tuviera ese nivel de apoyo. Y se repite la historia. Ahora se habla de que el gobernante de Japón está en una situación muy difícil, pero si las Olimpiadas funcionan bien, probablemente logre unas buenas elecciones en unos meses. Es nuestra época actual, o sea, la política, la economía están involucrados en estas actividades.
las televisoras se estima que van a pagar arriba de $4,000 millones por derechos de transmisión. Claro. A su vez, esas televisoras, como tienen los juegos para transmitir, van a poder vender más publicidad en sus medios. Entonces, hay un movimiento económico muy potente de cómo participan todos, marcas que se anuncian, derechos de televisión, lo que se mueve alrededor de unos olímpicos, turismo, transporte, alimentos, etc. Es una época donde la mercadotecnia está muy potente, donde además toda esta atención mediática repercute también en el atleta. Para muchos atletas, el hacer un buen desempeño en los Juegos Olímpicos son sus 15 minutos de fama mundial. Es decir, un deporte no muy mediático, waterpolo, por ejemplo. El que logre la medalla de oro y una buena actuación, pues lo vamos a voltear a ver y vamos a televisión. Una atención que muy difícilmente lograrían sin esta estructura que se hace para Juegos Olímpicos, digamos, y muchos otros deportistas de esta manera, que difícilmente tendrían esa atención mediática y además si reúnen cierto perfil, representa para ellos contratos de publicidad, de imagen y de una serie de cosas. Entonces, esto lo vamos a tener presente en estos Juegos Olímpicos. Y pasando ya un poco a lo que representa quienes hicieron la película y algunos, bueno, antes de esto quisiera resaltar algunas cosas que dieron en este contexto. Esta película, la manera en que retrata el inicio, cuando encienden el pebetero, lo hizo de una manera que ahora cada 4 años se hace referencia a esto y es obligado ver a alguien que va subiendo la escalinata y enciende el pebetero, ¿no? Salvo algunas excepciones como Barcelona 92, donde lo hacen con hay un truco, ¿no? Es alguien con una flecha que la lanza. En realidad, desde el punto de vista de la cámara, parece que la flecha cae en el pebetero o pasa. Realmente pasó muy distanciado, pero estaba sincronizado, ¿no? Y lo encendieron para que pareciera ese... Sí. Incluso hay una anécdota por ahí de que los de TV Azteca creo que encontraron la flecha que cayó y les quitaron el video porque les habían logrado un impacto tan mediático que cuando se diera a conocer la realidad, pues les iba a afectar, ¿no? Entonces les quitaron el video. Pero bien, fue una de las partes más memorables es cuando sube un atleta por la escalinata, lo va siguiendo la cámara, llega y enciende el pebetero. Y se repite casi en cada Juegos Olímpicos. Y el símbolo de quién fue este atleta. Era un atleta que tenía 19 años, que nació el 6 de agosto de 1945, muy cerca de donde estalló la bomba. Era un atleta y fue el que le tocó encender, entonces para Japón y para el mundo era un ícono, un emblema. Finalmente él nunca logró ir a unos Juegos Olímpicos, fue a unos Juegos Asiáticos donde logró medallas, terminó su carrera y terminó siendo comentarista, ¿no? Pero este es un emblema de aquel momento, ¿no? Le llamaban el bebé de Hiroshima. Pues bien, antes de entrar a los detalles de ya muy en sí de cinematografía, pues es los primeros Juegos Olímpicos en Asia, es el impulso a Japón que estaba lanzando su proyecto económico, aparición de elementos tecnológicos que ya mencionamos, la Guerra Fría que se reflejó en el medallero, donde sobresale Estados Unidos, Rusia, y sorprendentemente en tercer lugar Japón. Sí. Que se hizo una sorpresa y se habla de cómo se preparó Japón para esos Juegos Olímpicos. Y que está muy presente la conmemoración del fin de la Guerra Mundial, ¿no? Sí. Yo nada más quisiera como seguir un tema que abriste y que me parece interesante, aunque creo que ya lo hemos tocado
en la edición pasada de estas películas, pero creo que lo podemos desarrollar más y es el tema de la proyección de imagen que hacen unos Juegos Olímpicos ante el mundo, ¿no? Que, por ejemplo, mencionaba, si todo sale bien ahorita para los Juegos Olímpicos de Japón, le va a beneficiar políticamente a quien está ahora en el poder. Y es el afán de quedar tan bien ante el mundo que muchas veces se hace todo lo contrario, ¿no? Y tenemos casos como el de México, lo que sucedió, y el de no hace mucho tiempo Brasil, que si bien no fueron Juegos Olímpicos, fueron Bueno, el fueron los Mundial. dos. Bueno, fueron los Es dos, que ¿cierto? fue 2014 y 2016. Ujú. Mundial de Fútbol 2014 y luego fueron los Olímpicos de 2016. Aquí hay un fenómeno con Brasil. Brasil empieza a tener una etapa de mucho desarrollo económico, o sea, eh, va creciendo su Producto Interno Bruto. Era un momento que se entendía muy lógico, o sea, vamos creciendo, necesitamos presentarnos al mundo de que estamos siendo camino a ser potencia, etcétera. Entonces vamos a presentarnos con juegos, con Juegos primero el Mundial Olímpicos. y luego unos Juegos Olímpicos, al revés de México, que México se presentó primero con Juegos Olímpicos y luego un Mundial. Pero ocurre que cuando ya llega la fecha de los dos eventos, la economía va en decrecimiento, entonces había una inconformidad del pueblo de que pues tenían otros problemas, ¿no? Sí, Inflación, falta de empleo, falta de seguridad, y muchos decían, no queremos fiesta, no queremos soluciones de otro tipo, y se hizo sentir las manifestaciones, el descontento y demás, ¿no? claro. Y, y, y últimamente ha sucedido eso bueno, por ahí recuerdo que salió algún artículo sobre el costo que tienen este tipo de eventos para los gobiernos, que muchas veces terminan quedándose con unas deudas enormes que más allá de la derrama económica que puede generar ese tipo de cosas, a veces terminan endeudando tanto a un país que ya no se puede recuperar, ¿no? Sí, es que no todas las economías pueden hacer un evento de estas características. Lo hizo China y fue una manera de decirle al mundo, estamos creciendo, nos estamos convirtiendo en una potencia económica muy importante y nos presentamos en unos Juegos Olímpicos, que fue 2008. Pero, por ejemplo, un país como Grecia, que no es potencia económica, le representó un verdadero dolor de cabeza. Es decir, se endeudó, batalló mucho para pagarlos, se metió en muchos líos. Eh, las características que tienen actualmente estos eventos, que tiene un porcentaje altísimo de interés económico, publicitario, de mercadotecnia, ya no es tanto la parte amateur, la fiesta, el nos reunimos para celebrar. Implican una serie de gastos que muy pocos países actualmente los pueden hacer. El Mundial de 2026 precisamente lo van a hacer tres países, que es Canadá, Estados Unidos y México, porque México no podía hacerse cargo de un mundial, se va a hacer cargo de una parte más pequeña, la más grande es Estados Unidos y otra parte Canadá. Si México hubiera tenido que gastar muchísimo para poder lograr hacerse cargo de un mundial completo. Y así ocurre, ¿no? Entonces, Sudáfrica batalló mucho para hacer el mundial. Los países árabes parece que no va a ser problema, ellos tienen dinero, lo que necesitan es crear imagen ante el mundo. Sus problemas van de otro tipo, ¿no? Que tuvieron que mover, que se jugaba en verano, lo tuvieron que mover a invierno por el calor, era insufrible. Y sí creo yo que es un distintivo de nuestra época, o sea, tiene mucho que ver la capacidad económica y la capacidad de mercadotecnia, ¿no? Claro, Si te parece, vemos un poco quién es el director. por supuesto. Es un director muy importante en Asia, eh, muy alejado a nosotros. Nosotros lo estamos apenas, bueno, yo lo estoy descubriendo, primero porque hizo parte del documental anterior que revisamos de Visión de los Ocho.
él hace el segmento el más rápido, en inglés The Fastest, que es relacionado con la carrera de los 100 metros, donde él pone muchas cámaras y analiza muchos detalles que normalmente pasan desapercibidos, primero por lo rápido que es la carrera, ¿no? Son 10 segundos que pasan rapidísimo. Si le cuentas un poco el antes y el después, pues eran unos 20 segundos en total, ¿no? Cuando nos vemos, se oye el disparo, a que cruzan la meta, pasarán 11 segundos entre el primero y el último. Y luego, pues ya vemos cuando los premian, los felicitan y demás. Pasa muy rápido. Entonces, Y que igual la ceremonia de premiación dura más que la carrera, ¿no? sí. Entonces, él pone muchas cámaras y capta muchos detalles y usa mucho la cámara lenta. Entonces nos hace ver, nos va transmitiendo cuáles son las cosas que a él le preocupan. Entonces él, creo yo que en este corto hace énfasis en el esfuerzo, en la lucha que está llevando cada competidor para poder estar ahí. Entonces vemos algunos que caen, les vemos casi una tortura, una agonía en el rostro para lograr el objetivo. Entonces se detiene mucho en esa parte, en la lucha, el esfuerzo por competir, la obsesión. Y te transmite un poco lo que ellos pueden estar sintiendo, ¿no? Ujú. Porque para afuera, lo que como tú dices, son de 10 a 11 segundos, sí, para ellos probablemente lo han de vivir como una eternidad, ¿no? Sí. Bueno, hago énfasis en esto porque esto aparece también en este documental, en la Olimpiada, y él hace énfasis en esto con lo que logra hacer de este documental muy de autor. Entonces, él vivió muchísimos años y tiene una obra muy, muy amplia. Él nació en 1915 en Japón, muere en 2008, o sea, relativamente a más de 90 años, 92, pero hasta el final estuvo trabajando. Hay una película del 2006 todavía, a los 90 años haciendo películas. Tiene toda una trayectoria, muy premiado en Japón. Tiene premios BAFTA, dos BAFTA en Inglaterra. Y también tuvo una época donde fue un consentido de Cannes, de 1960 a 64. Ganó varios premios. Y el Festival de Berlín también le otorgó varios premios, 3 premios. Es un director muy reconocido en su país, pero también internacionalmente, con Cannes, Berlín y los BAFTA. Digamos que ya es un director universal. Tiene una cantidad enorme de trabajos, 92 trabajos en su vida. Varios de ellos son cortometrajes y series, una cantidad importante de películas. Y también destaca como escritor. Escribió para 51 proyectos, o sea, más de la mitad, o sea, tiene 92 trabajos como director y 51 trabajos como escritor. Entonces, habla de un director muy prolífico, que en mi caso solo estoy conociendo 2 de sus trabajos, pero claramente invita a estudiarlo y a conocerlo más. Y esta película es, ya lo mencionas, es un proyecto de gobierno que querían un muy buen trabajo, pusieron muchos recursos a su disposición, pero él finalmente es un artista, entonces se nota ahí un forcejeo, y lo que resulta al final para mí es un documento muy de autor, pero con muchísimos recursos. Claro. Si quieres comentar algo más en lo que... No, sobre esto último que mencionas, sobre que ya van varias veces que mencionas como esta diferencia entre el encargo del gobierno para que haga este documental y el resultado final que termina siendo, y es, de alguna manera siento que aunque no se apegó totalmente a lo que querían, hizo algo que por lo menos no les desagradó, como para que no lo hayan corrido como Akira Kurosawa, ¿no? Entonces, me hubiera encantado ver lo mismo, pero por este otro director, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo para que el gobierno en turno le hubiera quitado esa responsabilidad, ¿no?
Sí. Bien, entonces, una reseña de lo que es ya en sí la película. Tú ya mencionaste algunas cosas. Al inicio hay unas imágenes que a mí me impactaron, aunque como mucho en el arte no terminas de entender qué te quiso decir el director, pero te forza a tener una interpretación que impacta. Hay unas imágenes de una demolición de un edificio. Luego le dedica un buen tiempo a lo que es la trayectoria que suelen ser en cada Olimpiada, que se toma al fuego en Olimpia y luego se le lleva con varios relevos hasta el momento en que se enciende el pebetero en el lugar de la Olimpiada. Entonces le dedica un tiempo a esto, muestra varios relevos y hay una escena impactante donde hay un camino donde van con la antorcha y se ve el humo y al fondo está el volcán típico de Tokio, ¿no? Ujú. Se me olvidó ahorita el nombre, pero Sí, sí, en sí. la película, y es una imagen impactante que se te queda en la memoria, no sé. Sí. eh, y luego le dedica ya a la ceremonia de apertura, pero con detalles que él te está tratando de decir, mira, la atención está aquí. Una de ellas es la escalinata, es un plano largo, largo, pero al mismo tiempo impactante hasta que llega el momento en que enciende el pebetero. Y luego le dedico unos detalles a las palomas, Sí. pero detalles que en otras películas no aparecerían, o sea, se ven unos atletas cubriéndose de las palomas y luego se ve una paloma que no quiere volar y van y como que la espantan. eh, Como diciendo, hay detalles que están pasando y que él pone la atención en eso, ¿no? Eh, y dedica un buen segmento de la película donde creo yo que es uno de sus sellos. Es decir, poner atención en el esfuerzo, en la concentración por estar ahí, independientemente del resultado final. Le dedica un tiempo a un atleta de África. Él dice, el país es más joven que él mismo, o sea, es un país que acaba de formarse hace unos pocos años, de tal manera que cuando él nació todavía no existía su país. Él va a representar al país con casi nada de recursos y con la única aspiración de estar presente en la Olimpiada porque no llegó a las finales, por ejemplo. No estuvo en la final y él sabía que no tenía mayores oportunidades de alguna medalla, pero sí el representar a su país con mucha dignidad, ¿no? Y lo retrata en su soledad, o sea, lo ves comiendo solo, atendiendo cosas prácticamente él solo, y le dedica un buen segmento de tal manera que te queda muy claro que hay alguien que fue a las Olimpiadas sin siquiera aspiraciones a ganar medalla, más que hacer una competición digna, ¿no? Eh, y en otras va mostrando diferentes facetas hasta llegar a la parte final se concentra en el maratón. Le dedica mucho espacio al maratón, pero a muchos detalles del esfuerzo. Nos muestra atletas desfallecientes que desesperadamente necesitan algo de agua o totalmente desorientados por el esfuerzo. O sea, da la impresión que no saben para dónde está el norte, el sur, eh, que es víctima de ese esfuerzo extraordinario que se hace. Nos resalta que de los que empezaron, muchos no terminaron, muchos desfallecieron, y le dedico un tiempo al que termina con la medalla de oro. Hay un plano secuencia que lo va siguiendo, pero te muestra su concentración, o sea, cómo él va concentrado en lo suyo. Y te muestra cuando termina. Aquí es el gusto de ver lo que un autor te quiere presentar y cómo tú lo vas digeriendo, ¿no? Porque es arte, o sea, no te lo dice explícitamente ni es un ensayo donde te pone la definición exacta, ¿no? Te muestra atletas haciendo un esfuerzo extraordinario y también desfalleciendo. Leí algunas críticas y aquí yo quiero, para finalizar, hacer mi reflexión. Bueno, dos reflexiones finales. Una, dicen, es que este director te muestra el lado humano del atleta. A mí me parece muy inexacto. O sea, yo creo que humano lo es todo porque nada de lo que está ahí lo vino a ser un marciano. Es decir, desde los que lograron hazañas y lograron una medalla son humanos
hasta los que hicieron un extraordinario esfuerzo y no lo lograron. Los dos son humanos. Decían que el trabajo de la directora que hizo la película de 1936, que ensalzaba a los atletas como dioses y que eran muy inhumanos, en mi concepto, tan humanos eran esos como tan humanos estos. Son dos facetas y las dos se integran y hacen una totalidad más completa. Me parece inexacto el decir que es muy humano el que sufre, el que batalla y demás, que sí es humano, pero también es humano lo que se logra. Tan humano es un robot, porque lo hizo un humano, lo diseñó, lo programó, es el resultado de un trabajo de un humano, como humano es el que come, prepara su desayuno y demás. O sea, son facetas del mismo hombre, de la misma, pues, el género. Esa es una reflexión que yo me hago, ¿no? O sea, yo creo que todo esto que se logra es hecho por un ser humano y me parece muy bien que él ponga el foco en esos detalles, en el esfuerzo, la cotidianidad, en cómo se superan a sí mismos, ¿no? Claro. Bien, y mi reflexión final es ver esas películas preparándonos para los Juegos Olímpicos, el saber que esos atletas, arriba de 11,000 atletas, atrás de ellos hay una historia de esfuerzo, de concentración, de lucha. Muchos de ellos no van a tener medalla, pero eso no los minimiza. Yo recuerdo que decían, solo existe el primer lugar, no, el segundo lugar desaparece, nadie se acuerda de un segundo lugar. Y me parece a mí muy terrible, porque eso significa que solo unos cuantos merecen nuestro respeto y nuestra atención, cuando yo creo que por el simple hecho de nacer ya tenemos derechos y somos valiosos, ¿no? Entonces, me parece este documental un homenaje a todos aquellos que lucharon y trabajaron. Claro. Y creo que tiene que ver mucho con con el pensamiento moderno. Hay no pensamiento muy clásico, pensamiento moderno. Ahorita estamos en lo que le llaman la posmodernidad. Pero el pensamiento moderno del esfuerzo, del individualismo, de hacer las cosas con cierta pasión. Digo, estoy diciendo cosas que a lo mejor no son exactas, pero estoy tratando como de simplificar mucho lo que se empezó a vivir desde ese entonces, 1964, hasta muchos años después, ¿no? Entonces, creo yo que eh, me parece un retrato fiel, histórico, que creo que si se ve en este momento, llegando ya a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a repetir en este año, pues puedes ver los contrastes, ¿no? Que ha cambiado, que sigue igual, etcétera, ¿no? Y creo que tener este tipo de documentos nos hace no solo revisitar el pasado, sino ver qué tanto, qué tanto ha pasado o cómo nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que antes no eran así, ¿no? Sí, es parte de contestar, de saber por qué estamos aquí. Hay un camino, hay un proceso y que es como estamos en este escalón particular, pero para llegar a este escalón tuvieron que pasarse varios escalones previos. Uno de ellos fue 1964, por tecnología, por economía, el punto de vista de un artista que vio cosas y nos las presenta como las vio él. Defiende sus argumentos de por qué cada una cosa que está ahí. Y me parece a mí un muy buen como cuando hablamos de una fiesta, ¿no? El la fiesta y el after party que le llaman después de la fiesta, como un preparativo el ver esta película porque nos ubica en lo que fue el 64, cómo fueron estos juegos y seguramente vamos a disfrutar teniendo esos antecedentes lo que nos van a presentar estos juegos
en cambios tecnológicos, en moda, en ropa, en cantidad de cosas, ¿no? Así es. Pues bueno, no sé si quieras decir algo más para terminar. Si no es todo, bueno, pues con esto terminamos esta primera parte hablando de la película de las Olimpiadas de Tokio de 1964 y continuamos con la siguiente película. Pues bueno, continuamos con la segunda película que tenemos preparada para hoy, que es la película Yo, Tonya, protagonizada por Margot Robbie, que habla un poco de la vida de la patinadora olímpica Tonya Harding. Y pues, si bien esta no es la historia de la patinadora, si bien tuvo sus reconocimientos y todo, creo que dentro de los Juegos Olímpicos no logró destacar bastante, pero tiene una vida tan interesante y tan llena de situaciones que llaman la atención, que creo que en su momento causó tanta polémica que valía la pena hacerle una película, ¿no? Y esta película creo que hace honor a lo sucedido. Y pues bueno, no sé, Félix, ¿qué quieres comentar? Bien ubicarnos, la historia de esta patinadora o el momento culminante de ella es en 1991, que es cuando tiene sus logros más sobresalientes. Y luego empieza a declinar 92, 93 y en 94 finalmente ya tiene su desenlace cuando la expulsan definitivamente y ya no puede ejercer el oficio de patinadora. Y siguiendo la historia de los Juegos Olímpicos, coincide con un momento trascendental. En los Juegos Olímpicos modernos se retoman en 1896 en Atenas. Muy pronto surge como la exigencia o la necesidad de que también debían considerarse los Juegos de invierno, es decir, sobre nieve, hielo, diferentes a los de verano, que son sobre pasto, pistas, al aire libre. Y en 1924 por primera vez se celebran en el mismo año los de verano y los de invierno. A veces en el mismo país, a veces totalmente, pero se celebran cada 4 años. Los Juegos de verano, los Juegos de invierno. En 1992, por primera vez, se acuerda desfasarlos, es decir, que no sean en el mismo año. Yo creo que una de las principales razones es por la cuestión mediática, para poder tener toda la prensa y toda la atención en los de invierno y luego en los de verano. Bueno, pues ocurre que en el 90 son unos Juegos Olímpicos de invierno y en el 92 se vuelven a realizar. Para partir de ahí son 2 años después unos de verano y luego 2 años después los de invierno y así sucesivamente se ha venido haciendo. De tal manera que ocurre que ella no le va bien en los Juegos Olímpicos, pero tiene 2 años para mantener su nivel y volver a asistir a otros juegos, no esperar 4 más. Y va justamente con su momento deportivo, ¿no? O sea, va a los del 90, queda en cuarto lugar, 91 tiene su cúspide como atleta, empieza a descender pero todavía con buen nivel y puede ir a los 92 con muchas expectativas. Perdón, estoy mal. 91 es su cúspide. Va a los de 92, pero queda en cuarto lugar. Empieza a descender, pero todavía tiene y se motiva porque son solo 2 años para ir a los del 94, que es donde en este periodo pasa todo, principalmente lo que nos presenta la película. Entonces nos ubicamos en este momento que tiene que ver con la historia de los Juegos Olímpicos y la otra faceta que a mí parece una reflexión y un análisis, lo que representa un deportista mediáticamente. Entonces es un fenómeno porque ella se convierte como en la antítesis. O sea, hay un prototipo que defienden la publicidad, los grandes medios, que es un atleta pues como una especie de Capitán América, ¿no? Bello, fuerte, noble, todos los, así como Blancanieves, ¿no? Así muy
correcto. Y Toña parece que es la antítesis, ¿no? La manera en que se viste, la música que escoge, su vocabulario, su manera de comportarse. Un excelente atleta, pero en imagen como la antítesis, y que ella lucha con eso. O sea, cuando los otros atletas tienen grandes patrocinadores que les dan ropa, recursos para entrenarse y demás, ella tiene que ir a trabajar de mesera para poderse cubrir, coserse a mano sus propios vestuarios, etcétera, y se queja, dice, ¿cómo es que a mí no me llegan patrocinadores? Pues porque no era apetecible para los patrocinadores ligar su imagen a los de ella. Esto nos lleva a reflexionar, o sea, qué tan justo es. Y justo en la película hay un momento donde ella le reclama a un juez que por qué le son tan rígidos con ella y no le dan las calificaciones que ella cree merecerse. Dice, es que tu imagen, o sea, nosotros estamos buscando a alguien que represente a los Estados Unidos, a la familia típica americana, y tú no eres eso, ¿no? Hay varios momentos de esos dos que son muy significativos. O sea, uno es que el primero que recuerdo es ella se molesta y se mete a interrumpir el final del acto de una de sus compañeras y va y le reclama a los jueces y una de las jueces le contesta, también calificamos la imagen, ¿no? Nada más se refiere a eso, ¿no? Sí, sí. A lo que ella tiene un arrebato y le contesta con una maldición, ¿no? Y hay otro más adelante donde después de no sé cómo decirle, una competencia, se acerca en el estacionamiento a uno de los jueces, pero ya fuera de la competencia, con un poco más de cautela, y le dice, ¿por qué no me califican bien? Creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Y él es el que le dice, pues mira, yo no, si dices que yo lo dije, yo lo voy a negar todo, ¿no? Pero esto no nada más se trata del patinaje, ¿no? También se trata de la imagen que queremos proyectar. Y pues tú no eres la imagen que queremos proyectar. La imagen que queremos proyectar es de una familia americana común, o sea, no estás casada, tienes problemas maritales, o sea, entonces no cumplía con todo lo que se supone que debería tener una atleta que representa al país, ¿no? Porque entonces eso habla de que no nada más se trata de ser bueno, porque era buena, sino también se trataba de dar la imagen que ellos querían dar, no solo de ejemplo para su propio país, sino para dar la imagen al mundo de lo que ellos creen que eran, ¿no? O de lo que querían que los otros vieran en ellos, ¿no? Entonces, en este contexto es donde ocurre esta historia, ¿no? Que es esa transición de separar el año en que se celebran los Olímpicos de verano con los de invierno. Ese es un detalle porque le permite ahí estar en dos Juegos Olímpicos muy cercanos, pero también esos como estereotipos formados en los medios, en el cine, en la televisión, que son los que supuestamente representan a la sociedad, y que ella no los cubría, y se da ese detalle. Ahora, lo que la película aborda y es en general conocido, es un acontecimiento, un evento que se considera quizás el mayor escándalo o que llamó más la atención de los medios de deporte en los Estados Unidos. Es decir, durante un tiempo, cantidad de periodistas, de reporteros estaban afuera de la casa de ella, de la mamá, y buscando las declaraciones, porque era lo que más vendía en ese momento, y se generó como de manera casi natural un gran espectáculo de un enfrentamiento de dos antítesis, ¿no? De lo que era un prototipo, representaba a la familia americana, incluso la belleza y demás, y la otra parte muy competente atléticamente, pero medio salvaje, ruda, antítesis, y eso generó mucho morbo y vendió muchísimo. Entonces, esos Juegos Olímpicos en particular generaron toda una horda
medios a la casa de declaraciones, de detalles, y fue un momentum de los medios. Ahora, la película se centra, sí pasa por esto, pero se centra en el personaje, en la persona, quién es y cómo va viviendo todo esto, y presenta un poco su entorno, ¿no? Lo que es su familia, su vida con la mamá, su desarrollo como atleta, su relación marital, el entorno de este esposo con sus amigos y su estilo de vida, y lo que ella también tuvo que superar, porque esto la marca, le obliga a trabajar en cosas que probablemente ella no se esperaría, a reaccionar, y finalmente hay una transformación de personaje. Creo que la vida nos da ese arco de personaje, ¿no? Y creo yo que es lo que aborda la película. Claro. Sí, es una película de lo que le llaman un character driven o una película de personaje, donde realmente lo que importa, vaya, no es tanto la trama, aunque sí hay trama, sino lo que importa es cómo se desarrolla el personaje en su entorno y cómo va superando los obstáculos que se le van poniendo, ¿no? Y vamos viendo momentos de la vida de la protagonista desde pequeña, ¿no? Cuando la mamá va y la lleva a la pista de hielo, cómo crece, pasa a más grande, a niña, adolescente. Y hay un conflicto muy grande en ella y creo que es a partir de donde creo que empieza como conflicto, porque creo que es una película del conflicto interno, ¿no? De lo que ella busca, de lo que ella necesita, la atención que no recibe, etcétera, ¿no? Y creo que un detonante muy, muy importante en la película es cuando su papá la abandona, ¿no? Por, vamos, para los que ya vieron la película o para los que no, la mamá de Tonya, por lo menos como la retratan en la película, no era una persona nada sencilla de tratar. Entonces supongo yo que no fue tan difícil para el esposo irse. Pero pues ahí estuvo un tiempo. Entonces, una vez la deja totalmente a merced de la villana de esta película, que podría ser la mamá, es donde ella va formando su carácter, pero al mismo tiempo va formando esta necesidad de cariño y atención que necesita. Y esa necesidad de atención es la que la lleva posteriormente a cometer todos los errores que va cometiendo uno tras otro, ¿no? Principalmente el casarse tan joven, siguiente a dejar que el esposo la golpee y así, ¿no? Y entonces cuando parece que va aprendiendo algo, va teniendo un problema más adelante, ¿no? Entonces, una de las cosas, y ya para cerrar mi intervención, que creo que queda muy claro esta necesidad de atención que ella quiere, es un momento donde ella está sola en su casa, llega la mamá y le dice, no, yo siempre confío en ti, y te quiero un montón. Entonces ya está a punto de irse la mamá. Ella le dice, no, pues muchas gracias, ¿no? Y la abraza tan genuinamente. Y entonces ahí es donde a todos, bueno, por lo menos a mí es como rompe esa ilusión, porque nos damos cuenta entonces en ese momento de las verdaderas intenciones de la mamá, que era preguntarle si ella había participado pues en este escándalo, ¿no? Entonces ella se da cuenta que la está grabando con una grabadora y la corre de su casa, ¿no? Pero hasta este punto ella todavía confiaba en tener este cariño y atención por parte de ella, ¿no? A pesar de que durante toda su vida no lo recibió, ¿no? Y fue este pequeño momento donde vemos que lo recibe, aunque sea no de manera genuina por parte de la mamá, pero ella no lo sabe. Hasta el momento que descubre por qué está ahí en la casa, pues se le rompe el corazón, ¿no? Entonces,
creo que la reacción que tiene es muy natural. Entonces, creo que ahí está el conflicto y el corazón de la historia y de cómo el personaje va evolucionando y las decisiones que va tomando. Sí, la estructura como se cuenta esto es a base, se habla de que es un falso documental, pero sin sorpresa, es decir, hay actores interpretando a cada personaje que fue parte de este relato. A esos personajes dieron entrevistas diversas que son públicas. Entonces hay actores que reinterpretan esto y se van tomando las licencias narrativas. Y la manera es, hay una entrevista a cada uno de los personajes claves, que es a la atleta, a Tonya Harding, la mamá, el ex esposo, el guardaespaldas, que es amigo del ex esposo y que tiene mucho que ver en el enredo, y un periodista que fue siguiendo todo esto y estaba más o menos al tanto. Entonces todos ellos aparecen narrando parte de su historia, y creo yo que uno de los aciertos es cómo manejan las contradicciones. O sea, un personaje decía algo, otro decía lo contrario, y lo presentan de manera irónica, ¿no? Por ejemplo, el ex esposo dice, no, pues era bien canija, me disparó, sacó un arma y me disparó. Y te muestran en la escena de Tonya Harding disparándole y dicen, esto yo nunca lo hice, no fue cierto. Y guarda el arma, ¿no? No, la recarga y le vuelve a disparar, ¿no? Bueno, sí, exacto. Pero es una manera irónica, dicen, eso es lo que contó él, pero yo nunca hice esto. Y le disparan, como dando a entender de que no, que te quedaba bien claro a cuál creerle, ¿no? Que todos contaban su versión y defendían su argumento desde su propio punto de vista, ¿no? Entonces esto lo va convirtiendo en una especie de comedia negra. Yo me sentí muchas veces en un entorno de farsa, ¿no? Porque de repente, ¿de veras hicieron esto? La manera en que hacía, sobre todo el esposo y el guardaespaldas, que parecían novatos, pero algo así como dicen, cuídate de un idiota con iniciativa, ¿no? que de repente eran unas personas que tenían a su alcance hacer ciertas cosas y se atrevieron a hacer tonterías que ni las podían planear bien, pero las hicieron y luego todavía defendían sus argumentos y de tal manera que no era fácil probarles lo que habían hecho, ¿no? Entonces, esto es como los recursos, ¿no? Las entrevistas, esas continuas ironías y el recurso de muchas veces romper la cuarta pared, como decir, voltearte el actor a verte a los ojos y decir, está pasando esto y esto, o hice esto por esto, ¿no? O decir, no es cierto lo que él dijo, es esto lo que yo digo, ¿no? Y ves continuamente esas contradicciones entre ellos, ¿no? Pero el único personaje que logra romper la cuarta pared realmente es Tonya. ¿Te parece? Sí. O sea, ella es a través de los ojos de ella que vemos la mayoría de las cosas. Entonces, cuando hay contradicciones, es ella a través del punto de vista de ella que las vamos aclarando. Son dos muy claras, ¿no? Esta que tú mencionas del disparo. Y hay otra donde él sí le dispara a ella, pero la bala como rebota en el carro y le roza aquí y pues sale mucha sangre, ¿no? Entonces se la lleva en el carro y cuando los detiene una patrulla, ella dice, pues lo arregló todo, nunca, él siempre se zafa de las situaciones y por eso no me cae muy bien, algo así dice, ¿no? Entonces, es a través del punto de vista de eso, y por eso creo que hay muchas cosas que quedan muy ambiguas, a pesar de, porque al final de cuentas la película no busca señalar si de verdad alguien fue culpable o no. O sea, la primera vez que yo vi la película, que fue cuando recién salió, yo pensé que, por lo menos por como lo plantean, que realmente el ex esposo no tenía nada que ver con la situación. Pero ahora que la volví a ver, hay indicios, o sea, a pesar de que él todas las veces niega haber sido cómplice
en todo lo que sucedió, de repente hay cosas que son contradictorias y que pareciera que sí tuvo que ver en esto, aunque él nunca lo aceptó públicamente. Entonces, por otro lado, también te ponen al personaje de Tonya como un personaje que fue la víctima de las circunstancias, pero que probablemente también eh, pudo ser copartícipe de alguna manera, pero tampoco lo dejan claro, ¿no? Sí, para mí la película no busca dejar claro eso. Creo yo que lo que hace es darnos un retrato de Tonya desde su infancia hasta mucho después de que pasa este incidente y los factores que intervinieron, o sea, la mamá, el ex esposo, el cómo ella va formando su personalidad y cómo en esa etapa ella la entendía así, porque ella fue tratada de esa manera y tenía un esposo y parecía que esa era la manera de relacionarse en el mundo, ¿no? Pasa el incidente, se ve que la afecta porque ella únicamente sabía patinar. Entonces, cuando le dan la sentencia, ella dice, acepto ir a la cárcel, pero déjenme seguir patinando, ¿no? Y luego te cuentan ya como qué pasó después, pues que desempeñó varias actividades y por ahí al final te dicen, y ahora se dedica a pintar casas y demás, y tiene una niña y como que encontró por fin un cauce, cómo llevar la vida en orden, ¿no? Claro, pero creo que al final de la película y es todavía parte como la ironía que aprovechó como la atención mediática que todavía le quedaba para dedicarse a otras cosas. Y creo que hay un punto importante en la trama que la recalcan varias veces y es, primero ella dice un diálogo que es algo así como, yo soy como Estados Unidos, ¿no? ¿Me amas o me odias? Y al final lo, se refuerza, pero diciendo, en América no están buscando un héroe, sino están buscando a alguien quien odiar, ¿no? Y yo les estoy dando a ese personaje, ¿no? Entonces, hace, y que me parece un logro de edición y de dirección excelente, que ella se supone que está buscando qué hacer, entonces se ve que se hace boxeadora, va peleando, vemos que va peleando con varias mujeres, y de repente le toca con una muy grandota que le da un buen golpe y la saca volando. Entonces, en ese trayecto, que lo ponen en cámara lenta, cómo ella va cayendo y girando, lo van haciendo en un montaje paralelo de cuando ella hace el triple axel, ¿no? Como al mismo tiempo que va girando para caer a la lona, va girando para terminar su vuelta, ¿no? Me pareció padre y al mismo tiempo irónico porque es la cima del éxito y la caída a lo más profundo, ¿no? Del abismo. Un recurso ahí sí cinematográfico. Yo creo que ella como que fue entendiendo ciertos roles, ¿no? Yo creo que llegó un momento en que no duró mucho, pero ella sintió la fama, el reconocimiento, que el público la quería, pero fue muy breve. Y cuando empieza a retirarse esto, yo creo que ella lo notó, pero también se dio cuenta que tenía todos los ingredientes para ser el antihéroe y como que alargó ese momento, ¿no? Al hacerse boxeadora y otras actividades, hasta que llegó un momento en que yo creo que ya no dio para tanto, ¿no? Y que de alguna manera intentó, pues ya tengo toda la atención mediática, como hay que pagar la renta, etcétera, ¿no? Pues bien, en resumen, yo veo, primero me parece un gran mérito el que esta es una película muy independiente. Incluso está el hecho de que la actriz es productora también y fue como ella pudo darle más fuerza al personaje desde su punto de vista. Es decir, como productora y actriz principal,
pudo negociar y conseguir ciertas cosas que se reflejan en la película. Y yo creo que es una de las perdedoras ganadoras, es decir, la interpretación es muy buena, pero no tan noble como para poder tener un Oscar indiscutible, ¿no? Es decir, es igual que Tonya, dices, oye, patina maravillosamente, pero qué modales, qué conducta, qué antecedentes, ¿no? Entonces, esta película dice, oye, qué película tan bien realizada, la actriz protagónica, qué bien hace su papel, pero como que si le damos el Oscar estamos como desnudándonos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es una película que va a trascender mucho más que algunas que recibieron tan consecuentemente el Oscar. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el lograr esta película tuvo mucho que ver que la actriz haya sido productora y haya logrado conseguir varios elementos para hacer el personaje de esa manera en que se hizo. Por ejemplo, no recurre a la confrontación, o sea, te cuenta desde el punto de vista de ella todo su entorno. Y no sé, porque pudo haberse hecho también llamando mucho la atención, contrastando, es decir, también poniendo los puntos de vista de la otra actriz, la que fue Carrigan, la que fue eh, golpeada, y hubiera subido la atención, ¿no? Pero aparece muy poquito solo para explicar quién fue y qué le pasó, y todo se centra en conocer al personaje, ¿no? Sí. Y hay un punto, y regresando a un tema anterior que se me pasó, y es, hay una parte de este tema mediático que aprovecharon todos los medios de comunicación para sacarle provecho a este suceso. Y de hecho se dice dentro de la película, lo dice dice Margot Robbie interpretando a Tonya, dice, siempre nos pusieron a ella y a mí como la buena y la mala, ¿no? Y dice, y la verdad es que cuando estábamos en la Villa Olímpica, pues también ella se enfiestaba, también ella tomaba, también ella vivía la vida loca, ¿no? Pues eran jóvenes adolescentes y pues era una gran oportunidad, oye, que te paguen para ir a otro país eh, con todo, el hotel, lo que sea, pues yo creo que muchos sí pueden tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, dice, lo que pasa es que al final de cuentas lo que cuenta es la imagen que quieren transmitir de ti, ¿no? O sea, no, ella y yo, pues básicamente dice, ella y yo no éramos como tan diferentes, la única diferencia es que ella logró tener la simpatía del público y quizá ella no, ¿no? Porque también existen códigos, ¿no? Y en la manera en que cubres los códigos logras transmitir. Yo creo que Tonya también ya sabía y estaba contenta con lo que transmitía, porque hubo un momento en que entiende ciertos códigos, ¿no? Y los empieza a cumplir, pero tampoco se sentía como muy a gusto con eso, ¿no? Entonces, como entender el terreno con el que estás pisando. Cubres ciertos códigos, vas a lograr cierta comunicación. No los cubres, vas a comunicar otra cosa, ¿no? Y creo que hay un momento donde ella lo entiende, lo asume y dice, pues sí, yo soy la antítesis y voy a jugar más este rol para poder capitalizarlo, ¿no? Brevemente, pero sin quitarle su peso, es el director. Es Craig Gillespie, espero pronunciarlo no tan mal. Pues creo yo que ya es porque está dirigiendo Cruella, la cual aún en pandemia es un éxito económico. Va a dirigir la parte 2 que ya están trabajando. Antes creo yo que es uno de sus éxitos más notables porque estuvo nominada hasta 4 Oscars, la de Yo, Tonya, pero ya tiene unos antecedentes manejando comedia. Está la película, una que se llama Mr. Woodcock, que se trata de que es un joven
y de repente descubre que su mamá se va a casar con el que fue su maestro de gimnasia y de deportes y que era un canalla, ¿no? Entonces es una especie de comedia negra. Eh, Está otra película que son Lars y la chica real, que es una comedia de un tipo que no tiene éxito en las relaciones y se consigue una muñeca, ¿no? Y hace toda una vida, la viste y es su novia y demás. Y entre otras. Pero me parece que este es como uno de los mayores éxitos y luego como consecuencia de esto viene que le otorgan eh, Cruella y en las dos partes, lo cual pues ya le va a dar la suficiente presencia para luego hacer probablemente poder escoger lo que él guste. Bueno, Margot Robbie, yo pienso que tiene ya muchos años en la cumbre haciendo trabajos importantes y se refleja en esta película nominada al Oscar, aunque no se lo dan, pero yo creo que para los que les gusta el cine saben que fue un trabajo importante. Y la actriz de soporte, que es la mamá, que también es una actriz ya con muchísima experiencia, varios reconocimientos y premios, que yo pienso que fue el balance en la academia, es decir, pues es medio incómodo dársela a este personaje que nos cuestiona mucho el estatus americano, pero la mamá, que también hace un papel muy sobresaliente, ella sí recibe el Oscar, ¿no? Y el otro papel sobresaliente que logra transmitir eso que quiere es el esposo, ¿no? Que también ya tiene una importante historial de participaciones. Entonces decir que la parte actoral está muy bien desarrollada, la parte del director, y me parece, en resumen, para mí es una película que nos permite reflexionar acerca de que todos los deportistas que van a estar ahí, más de 11,000, tienen una vida y no todos resuelta idealmente, ¿no? Que también tendrán conflictos familiares, eh, maritales, económicos, demás, que a veces no logran percibirse. O sea, vemos la competencia, las premiaciones, y a veces no alcanzamos a ver lo que hay atrás de todo esto y que se reflejan en esas personas, esos personajes. Bien. Pues bueno, con eso creo que fue todo por hoy. Como siempre, agradecer a todos los que nos siguen escuchando semana con semana, que han estado ahí todo el tiempo. Agradecer a Félix por una semana más platicando aquí de cine. Recordarles a todos que si todavía no nos sigan en todas las redes sociales como Compartiendo Cine, y si quieren escucharnos estamos en la plataforma de Apple Podcasts, Spotify y ahora en Amazon Music como Compartiendo Cine. También estamos en YouTube. Y pues bueno, con esto irnos despidiendo, Félix. Bien, pues contentos de un capítulo más. Los esperamos la próxima semana en un capítulo más. Invitarlos a extender, a prolongar el gusto de ver una película. Perfecto, pues con eso terminamos. Gracias por vernos y escucharnos, y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana.